Buenas noches. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de la Biblioteca a Distancia, UNAP, desarrollando el curso Manejo y Conservación del Suelo. En esta ocasión perteneciendo al grupo 3160-1144. Vamos a desarrollar unos mapas conceptuales. Mi nombre es Gabriel Eduardo Serrano Cuello, pertenezco al CIAS de La Guajira y estudiante del programa de agronomía. Hola, mi nombre es Gina Marcela Flores Moreno, del CEA La Guajira, del programa de agronomía. Mi nombre es Arley Alejandro Alfaro Camargo, hago parte del CEA Zona Caribe Santa Marta. Estoy inscrito en agronomía y soy de Algarrobo, Magdalena. Buenas noches, mi nombre es Ovidio Beltrán, estudiante de agronomía, CEA La Guajira. Y buenas noches para todos. Bueno, mi gente, ahora va a comenzar la compañera Gina desarrollando el mapa conceptual que presentó en el foro y que estuvo trabajando en este curso. Listo, compañeros. Vamos a comenzar la presentación. Me indican si ahí están viendo, por favor. Bueno, yo tomé el estudiante 1, que es el manejo y conservación de suelos. Como concepto de conservación del suelo tenemos que la conservación del suelo como recurso infinito del cual nos proveemos de bienes y servicios para nuestra subsistencia, necesita de nuestro compromiso de protegerlo con un sistema que complemente y combine obras estructurales, agronómicas, fertilidad y agroforestal. Estas tienen una finalidad de proteger la capa vegetal llamada suelo y la productividad que éste refleja en los cultivos que sembramos sobre él. Pero más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que esto tiene un objetivo que debemos cumplir, que es como controlar la erosión, que evita que se pierda el suelo con las aguas lluvia y el viento al estar desprovisto de la cobertura vegetal propia o modificada. Además, aprovechar mejor el agua, que permite que el agua lluvia se infiltre a las partes más bajas del suelo y que funcione como un reservorio para las épocas de escasez de sequías o veranos. Además, mejorar la fertilidad del suelo y prevenir con más eficiencia las plagas y enfermedades. ¿Por qué se dan? Cuando se maneja un suelo o se maneja un solo cultivo en grandes extensiones, se pierde la fertilidad por extracción vegetal. Y los factores abióticos, los que aumentan los organismos que atacan a los cultivos, se convierten en un agente que causa graves daños y reduce la productividad y aumenta la necesidad de agroquímicos sintéticos. Pero acompañado de esto van las prácticas agrícolas, que son las que debemos tener muy en cuenta, llevarlas muy entrelazadas con el tema de conocer cómo se da el manejo y la conservación del suelo, que es proteger la superficie del suelo con capas de material vegetal muerto, con siembras de abonos verdes, la labranza mínima, las siembras en contornos, reducir el largo de las pendientes, colocar las barreras vivas, muros de retención, zanjas de laderas, reducir la inclinación de las pendientes, ya sea con terrazas de bancos, camellones, terrazas de baja angostas. Y lo otro, incorporar materia orgánica del suelo, ya sean abonos verdes, estiércol descompuesto, gallinazas y entre otros. Además, nosotros debemos pues tener muy presente los usos del suelo y las causas de su degradación. En la actualidad los usos del suelo que tenemos se dan por infiltración, amortiguación y transformación. Ya sea también tenemos reserva y producción de genes,
son fuentes de materia prima, infraestructura, la producción agrícola y forestal. Pero además de ese uso del suelo, según lo expresó la FAO en el 2005, también nos mencionaba que la degradación del suelo afecta su estado de salud, lo cual se refleja en una disminución de la capacidad del ecosistema para proporcionar los bienes y servicios que como humanidad necesitamos para la seguridad alimentaria y la producción de alimentos a nivel global en el mundo. Otra de las causas o procesos de degradación del suelo es el proceso que disminuye la calidad productiva del suelo, ya sea la degradación física, que se puede dar de forma natural, o por el tema de los cultivos. ¿Qué tenemos en los cultivos? Daños como clima, inundaciones y sequías, pérdida de nutrientes, la materia orgánica, la ciclicidad de los nutrientes que tenemos también. La pérdida de nutrientes se puede dar por lixiviación, por enfermedades, el tema de la materia orgánica, que sabemos que la fauna y flora son un término de microorganismos que nos ayudan a que el suelo siempre se esté restaurando y que el suelo, a pesar de las difíciles situaciones que viva a través de las situaciones de actividades de labranza, de los monocultivos, él siempre trata y busca esa forma de recuperarse, pero con el pasar del tiempo y la extracción de los nutrientes va perdiendo esa fertilidad y esa composición que se llama suelo. Además del impacto, también tenemos el impacto de ocupación, que es la evaluación, para lograr conocer cuál es el efecto negativo de construir en dicha área, realizando la siguiente operación, que es la valoración, que puede usarse como indicador de la medición de la superficie ocupada ponderada con la calidad de la tierra. Como medida correctiva, podemos decir que mover el proyecto a otra área de menor impacto o proteger los suelos de mejor calidad de no ser sellados con las construcciones. La limpieza y rehabilitación de suelos contaminados por sustancias tóxicas. El lavado de suelos afectados por exceso de sales mediante la aplicación de riegos en exceso. Todos estos han influido a que los suelos tengan esas capacidades, o que disminuyan esas capacidades de ser fértiles, de ser unos suelos que a lo largo del tiempo han sido productivos para la humanidad. Mi compañero Arley puede continuar. Regálame un segundo para compartir. Sí. Me avisen, compañero, estoy compartiendo ya. Ya se puede ver compañero. el mapa. Listo, regálame un segundo. Bueno, mi mapa conceptual es manejo y conservación del suelo. Tenemos funciones de suelo. Entre estas funciones tenemos la producción de alimentos. El suelo es el soporte de las plantas y se encuentra alrededor del sistema radicular, sirviéndole como bodega de almacenamiento de nutrientes, lo que le sirve a las plantas para seguir con sus procesos y de ahí brindarnos a alimentos, fibras y materias bioenergéticas. Tenemos también fuentes de materias primas para la industria. El suelo nos brinda arena, arcillas, piedra caliza y cemento. También almacenamiento de carbono. Las plantas se benefician o lo utilizan como en el proceso fotosintético, y en el suelo se encuentra presente en organismos vivos. También nos sirve como soporte, también nos sirve para soportes de edificios, parques, áreas naturales. Uso de suelos y causas de su degradación. Evaluación de contaminación de suelo.
Ahí en la contaminación tenemos que realizar comparaciones de resultados analíticos en los niveles para poder tener niveles de referencia, para ver cómo se encuentran los suelos, si están contaminados. Una de las medidas para corregir que tenemos es prohibir unas ciertas actividades que están perjudicando, como son la minería, la extracción de minería y la industria. Degradación química, proceso de degradación química en los cultivos. Degradación química, tenemos la salinidad, tenemos la acidificación, pérdida de materia orgánica. Los procesos de degradación química en los cultivos, la salinidad afecta directamente la fisiología de la planta y el metabolismo. La acidificación disminuye la disponibilidad de algunos elementos en el suelo. Muchas gracias, compañero. Es seguido del compañero. Bueno, compañeros, vamos a compartir la pantalla. Vamos aquí a compartir el mapa conceptual. No sé si lo pueden apreciar. ¿No ven el mapa? Intente nuevo, compañero, porque de pronto fue que yo tardé para dejar de compartir. Vamos aquí a compartir. ¿Logran verlo o no? Bueno, yo todavía no lo veo todavía. Hágale de nuevo para ver. Que inicie el compañero Gabriel, inicie. Pero no se ve la pantalla, ¿cierto? ¿No la ven? Sí, compañero, ahí estoy viendo su pantalla. Ahí se ve, ahí se ve. Perfecto, bueno. Soy el estudiante número 3, me tocó trabajar sobre la forma de degradación del suelo. Inicialmente, ahí me piden la importancia y calidad del suelo. Piden un concepto del suelo, donde el suelo lo definimos en la parte agronómica como un organismo vivo, debido a las múltiples interacciones que se dan que uno no ve, que están allí trabajando de manera microscópica y que son las que hacen que esos nutrientes de los cuales se alimentan las plantas queden disponibles para su uso, desarrollo y crecimiento. El suelo es considerado como un organismo vivo debido a la cantidad de microorganismos que en él habitan. Una de las formas de degradación del suelo es el impacto por la sobreexplotación. Por la sobreexplotación nos vamos allí como la cantidad de trabajo que se le hace al suelo para que produzca, pero que de manera ilimitada no controlamos sus efectos. Y hay sobreexplotación por pastoreo, sobreexplotación por grandes extensiones de monocultivos que van deteriorando día a día esa capa arable, esa capa fértil del suelo. Los efectos que estos producen son la capacidad de intercambio catiónico se va disminuyendo considerablemente cuando hacemos una sobreexplotación, y allí es donde está realmente la fertilidad del suelo. El pH se ve afectado, ya puede pasar de un pH neutro, que es el 7, a un pH ácido o uno muy básico, dependiendo del grado de devastación y de sobreexplotación que se le haga. Y están los problemas físicos, como la compactación, que es uno de los más fuertes por la sobreuso de las maquinarias agrícolas, que hacen una compactación, y esto evita la infiltración, evita el buen labor del suelo para que las plantas se desarrollen de la mejor manera.
La otra es la porosidad. Al compactar el suelo, la porosidad también disminuye la cantidad de aire y agua que circula en el suelo. El color se ve muy afectado, ya pasa de coloraciones oscuras a coloraciones pálidas, amarillos, rojizos, que eso indica que hay toxicidad por nutrientes o diferentes iones que se están dando en el suelo, entre otros aspectos que modifican el suelo por las sobreexplotaciones del aspecto físico. La degradación biológica tiene sentido porque la microbiología se va disminuyendo con todas las prácticas o malas prácticas que realizamos los humanos. Se modifica la textura del suelo, como dije anteriormente, porque los que se encargan de que esa textura se dé de la mejor manera son los microorganismos. Comienzan a actuar sobre la materia orgánica, la comienzan a descomponer y hace que esta textura vaya mejorando día tras día. Cuando cambia la textura también disminuyen los agregados, que son la cantidad, cómo están esas partículas conformadas en el suelo. Disminuye por las malas prácticas del hombre los microorganismos que van a permitir que las plantas se puedan alimentar. La degradación biológica, como se dijo anteriormente, que son los microorganismos, se ven afectadas las poblaciones de lombrices. Los lombrices son unos anélidos, ya son macroorganismos, así se ven, que se encargan de consumir todo el material desechado y en su defecación producen el humus y es uno de los mejores abonos existentes en el planeta. Las lombrices taladran y hacen galerías en el suelo que permiten la aireación y la circulación del agua. Mejoran porosidad y mejoran la cantidad de factores que son buenos para el desarrollo de las plantas. También disminuye las relaciones simbióticas tipo micorrizas que se da entre la raíz de las plantas y el hongo, y esto permite que las plantas aumenten la capacidad de nutrirse, principalmente el elemento fósforo, para que puedan desarrollarse de la mejor manera. Y se da la disminución de enzimas producto de la actividad microbiológica. ¿Cómo podemos saber que el suelo está degradado microbiológicamente? Porque la cantidad de lombrices disminuye la cantidad de materia orgánica, disminuye las interacciones simbióticas tipo hongo micorrícico, va disminuyendo, disminuye las enzimas que hacen que los nutrientes sean absorbidos de la mejor manera. Entonces tenemos que hacer las buenas prácticas para que esto no llegue a suceder, pero los indicadores son más que todo visibles y en el desarrollo de los vegetales. Compañeros, ante usted dejo la sala. Compañero. Compañero, ya me conecto, estoy acá. Perfecto. Esperamos unos segundos mientras... Gabriel, deje de compartir para que el compañero vídeo comparta. Perfecto, ya compañero vídeo puede compartir su presentación. ¿Se alcanza a ver lo que estoy compartiendo? Sí, compañero, estamos viendo su mapa. Ok. El tema que me corresponde es causas de la degradación del suelo. Podemos decir que hay dos formas que pueden ser las causas principales de que un suelo pues comience a sufrir esos procesos. La natural, que puede ser por la misma formación del suelo, en sus procesos físicos, pues el clima, el viento, temperatura va generando meteorización de la
la roca madre, y así va formando los suelos. Va perdiendo esa formación de agregados. La química, que ya es por lixiviación y percolación, que esos materiales meteorizados pues se van perdiendo hacia las partes más profundas. Mediante la acción biológica, que también perjudica mucho la diversidad biológica del suelo. La principal causa de degradación que más nos ha conllevado a que muchos suelos a nivel mundial estén muy afectados es la antrópica, es la mano del hombre, ya sea en su afán por lograr obtener alimentos, por obtener economía, pues ha conllevado a muchos suelos a ser muy afectados por ese mal uso. Entre esos tenemos el uso agrícola, pues la producción de alimentos, el uso y la distribución inequívoca de estos suelos, la clasificación. La zona urbana está creciendo de una manera que no está siendo mapificada ni caracterizada. Entonces va ocupando suelos que son clase A, muy fértiles en las construcciones. A nivel industrial, esos vertimientos que causan estas industrias van llegando a los suelos y van causando también todo ese tipo de degradación, porque va perdiendo el suelo pues su fertilidad. Entre estos medios de contaminación por actividades agrícolas, podemos clasificar que los fertilizantes, el uso de estos fertilizantes van causando procesos de salinificación, solidificación en estos suelos. El uso de pesticidas, herbicidas también va causando muerte de mucha flora microbiana y va causando también que estos suelos vayan perdiendo pues esa fertilidad. La sobreexplotación de las tierras, el uso de ganado vacuno, caprino, en exceso de explotación, es uno de los factores que más nos ha llamado la atención a nosotros los ingenieros agrónomos, en el sentido de que se está causando una degradación acelerada de la capa vegetal, ya que la pezuña del animal va causando hendidura en los suelos, y cuando se vienen esas corrientes de aire, pues van arrastrando todo ese material menudo que va quedando por el sobrepastoreo. Y si hablamos de una erosión hídrica, pues el volumen también va a ser bastante alto. Los desechos que utilizamos en las cosechas también no son bien utilizados y también nos van causando a nosotros un problema de degradación de suelo. Las actividades en zonas urbanas, la deposición de basuras en áreas equivocadas o en sitios no adecuados, también favorece a este tipo de situaciones. La ubicación de lodos ya no causa una erosión, sino que es una superposición de material que tapa el material original. También es un tipo de degradación de suelo esa le podemos llamar estática. Las aguas residuales contaminadas también. Actividades industriales como vertimiento de aguas residuales a esos campos o también a las fuentes hídricas. Desechos de químicos y también las emisiones de gases. Podemos decir que esos son unos de los factores que están contribuyendo a esta degradación de suelo. Hablamos de las clases de erosión. Existen dos clases de erosión, la eólica y la hídrica. ¿Cómo se puede generar la erosión eólica?
Ella va comenzando por la inestabilización de los suelos. Cuando ya entramos a darle uso y manejo a estos suelos, la forma en cómo estamos haciendo este tipo de actividades, exceso de maquinaria, siembras incorrectas, si estamos en laderas, siembras a favor de la ladera, no en contra. Por eso es muy importante el uso de las curvas de nivel en zonas de pendiente para evitar también este problema de inestabilización de los suelos. ¿Qué causas están provocando este tipo de inestabilizaciones? El clima, si es un clima seco, el proceso es más acelerado. Por ejemplo, en zonas de clima caliente, los suelos se secan más, están más expuestos a la erosión eólica y se va causando una pérdida superficial de todo este material, incluyendo la temperatura, incluyendo la velocidad del viento, en la forma en que el viento pues va aumentando su velocidad, pues va causando más arrastre de material. Las precipitaciones también en volúmenes también bastante considerables, y encontrarse con unos suelos pues jóvenes va a causar un impacto, la gota de agua en el suelo, y pues va a generar un desprendimiento de esos gradientes. Y las labores inadecuadas. Yo pienso que uno de los factores que más le hace a este tipo de daño son las labores inadecuadas, el uso excesivo de maquinaria, exceso en el manejo de fertilizantes, tipos de siembras en lugares cultivos que no corresponden a ese tipo de suelo, porque sus exigencias nutricionales son altas, pero se someten a esos suelos y lo que hacen es someter al suelo a una mayor exigencia, ya aplicándole fertilizantes y aplicándole tecnologías que lo que van a hacer es acelerar todos esos procesos. Estos factores que afectan la erosión eólica, podemos encontrar la erosividad, la rugosidad superficial, la cobertura vegetal y la rugosidad del suelo. En los ciclos de la erosión podemos encontrar que comenzamos con un arrastre superficial. Seguimos con una suspensión de materiales donde se suspenden con el viento y son movidos dependiendo del tamaño de la partícula. Y la saltación es la combinación del arrastre con la suspensión. Encontramos las fases de la erosión eólica. Entre las fases de la erosión eólica encontramos abrasión, eflusión, difusión y extrusión. Cada uno de estos aspectos, dependiendo del tamaño de la partícula, va causando un impacto notorio en la degradación y en el deterioro del suelo. En la erosión hídrica. Perfecto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, siga, compañero. Continúe, compañero, continúe. Muy bien. Bueno, en la erosión hídrica podemos encontrar los factores las fases que en estos procesos pues se dan, que podemos encontrar la separación, el transporte, la sedimentación. Les hablaba anteriormente que cuando hacen deposiciones de lodo, estamos haciendo una sedimentación en un suelo, estamos causando una degradación, pero una degradación estática, donde estamos superponiendo un material que lo que va a generar son costras superficiales y no permitiendo que el suelo que se quedó debajo pues se desarrolle. El transporte, cuando caen esas lluvias, la gota de agua causa un impacto en el suelo que causa un desprendimiento. Al causar ese desprendimiento,
genera un transporte de material hacia las partes más bajas dependiendo de la inclinación que tenga el suelo, o sea, de la pendiente. Esto genera una separación entre las capas que tiene el suelo dependiendo de la fuerza que se vaya generando a medida que se va transportando ese material. La topografía, pues, es indudablemente un factor muy importante porque dependiendo de la pendiente, como dije anteriormente, pues la exposición del suelo va a ser más alta. Las características del suelo también son uno de los factores que favorecen la erosión hídrica, como la erosionabilidad. Aumenta todos esos procesos a medida de que el mismo suelo en su composición sea un suelo joven. Cuando nosotros encontramos suelos profundos, esos suelos tienen más capacidad de oponerse a la erosión, porque tienen una capacidad de mayor oferta de fertilidad, el crecimiento de la cobertura vegetal va a ser más abundante y eso hace que se reduzcan todos estos factores anteriormente dichos. Bueno, compañeros, muchas gracias. Esta fue mi presentación. Bueno, compañeros, perfecto, muy bien. Podemos realmente concluir que el suelo es un organismo vivo que dura millones o miles de años en estructurarse como tal, pero que lo podemos perder en pocos años por el mal manejo. Principalmente el ser humano es el elemento como clave, es el elemento que permite que el suelo como que se degrade en su mayor manera. Existen causas físicas, causas químicas, causas microbiológicas, pero todas inducidas por el hombre. Cuando nosotros como futuros agrónomos debemos empezar la implementación de prácticas agroecológicas para que los suelos de nuestros productores en la zona donde estemos siempre sean mejores y mejores suelos cada día y que la agricultura se desarrolle de la mejor manera en dicho territorio. Compañeros, si tiene una recomendación o una conclusión, es el espacio para decirla, compañero. Bueno, tomo la palabra. Como decías anteriormente, nosotros en ese afán de generar producción, pues se han cometido muchos errores en el uso y manejo del suelo. Uno de los factores que también está afectando muchísimo esta situación es los monocultivos. Los monocultivos son uno de los grandes enemigos para la degradación de los suelos. Son los que conllevan a los suelos a su infertilidad y hasta llegar a la desertificación de suelos. Un suelo ya llega a una desertificación es que ya está en una situación gravísima. Por eso es muy importante, pues, retomar lo que es la conservación de los suelos mediante los cultivos asociados, manejo de barreras vivas, son muy importantes, el uso de curvas de nivel en áreas de ladera, el uso de biocompuestos, bioherbicidas, porque todo este tipo de químicos son residuales y van quedando en el suelo y van generando una muerte de la flora microbiana y esa es la que nosotros nos está procesando todo el material humífico que podemos encontrar en el suelo y también los minerales que también tenemos en el suelo. Entonces, nosotros como ingenieros agrónomos tenemos que apostarle hacia allá, a las buenas prácticas agrícolas. Y no es tan difícil, no es tan difícil este tipo de nuevas prácticas. Es saber acomodar para que todo genere una sinergia, para que en el momento de que estemos utilizando estos suelos para nuestros beneficios, pues lo hagamos de la manera más razonable en el uso del agua, no contaminación de esta fuente hídrica, el uso excesivo de maquinaria que va a generar más producción de CO2,
el uso de maquinarias tecnológicas que también hoy en día generan mucho gasto de energía. Entonces, esos son uno de mis aportes con respecto a toda esta situación de la degradación de suelo. Y así como también mencionaba el compañero Ovidio y lo que también referenciaba en mi información con el tema de los monocultivos, en la actualidad se viene manejando un lema que solamente se habla de la extracción y extracción, pero no hemos escuchado ni tampoco se ha llevado como a un fin y a una concertación de que no solamente es la extracción de los recursos y a la producción, sino que debe ser un sistema que vaya complementario y combine con todos esos procesos, que sea una producción sostenible y amigable con el medio ambiente, porque como hacía la referencia de lo que decía la FAO, que cómo se ve el suelo afectado en su salud, en el estado de salud, ya que el suelo el suelo no logra recuperarse de esa forma natural, ya sea con la fauna microbiana, fauna, flora, el tema de la propia materia orgánica que produce el suelo, de sus recursos, porque es que ha sido mucha la extracción y muchos los procesos de labranza. Adicional tenemos el manejo de los suelos, que podríamos decir ahí mencionar como la planificación del territorio, de que muchos toman el suelo porque lo necesitan, pero no lo utilizan de una forma consciente y de una forma desde más allá del análisis de comprender que ese suelo puede dar más de lo que nosotros creamos, pero lamentablemente la producción del ganado que va creciendo y va haciendo el tema de las compactaciones del suelo, de las lluvias con las erosiones, porque las montañas, las pendientes, los cerros han sido despoblados y que ha ocasionado de que las erosiones por lluvias, por aire, por eólica, hayan perdido todos esos componentes y todos esos nutrientes como suelo. Gracias. Perfecto, compañero. No sé, el compañero Arley, si tiene algo para decir últimamente para cerrar con este encuentro que realmente me parece muy productivo. Comprendí y aprendí de mis compañeros hoy, realmente los felicito a todos. Nuevos conceptos, nuevas experiencias, situaciones que ustedes nos manifestaron, y que realmente este tipo de espacio es para eso. Los tutores lo abren para eso, para que intercambiemos la experiencia, nuestros conceptos, nuestras investigaciones, nuestras lecturas, y realmente me voy muy contento porque aprendí de cada uno de ustedes, y este es un espacio que culmina la actividad número 2 de este grupo, y nos esperamos ver en otra oportunidad con otra nueva actividad. Listo, muchas gracias.